¿cómo se convierte Martín en emprendedor? ¿Cómo es esa transición de Bien, deportista a... ¿Qué en un hiciste después? inicio, hasta 18 años, mi único foco era el fútbol. Cuando rompo ese foco, se me cae esa ilusión, quedo como a la deriva de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y obviamente a Flores no podía volver porque volverme para Flores, para mi pueblo más que nada, era terminar trabajando en el campo, en el interior, con ganado, en una Sin estancia de oportunidades. peón, básicamente, como quien dice, que no está mal, obviamente no está mal, pero no era lo que yo aspiraba para mí. Y además yo soy una persona muy orgullosa, yo digo, si me vuelvo ahora para Flores, para mi pueblo, chiquito, que todos nos ¿Qué conocemos, o van a sea, voy a ser decir? como el fracaso del Claro, pueblo. permiso un momentico para entender. Sí. Habías venido para Montevideo, pero la familia seguía allá. Sí, 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 mi familia Bien. seguía allá. Yo vine solo con mi hermana, la mayor, que estaba estudiando facultad acá. Entonces para mí volver no era obviamente una El opción fracasado del pueblo no ibas a hacer. y sí, fracasado vuelo nunca. Me quedé, terminé el liceo, hice bachillerato de medicina y ahí la gran incógnita era saber qué iba a hacer. O sea, yo hice medicina porque uno tiene que elegir una orientación en los últimos 3 años del liceo acá para que esa orientación te vaya llevando sobre las ramas, sobre la carrera que vos querés hacer después. Por ejemplo, si haces derecho, puedes hacer abogacía, si Claro, haces medicina, puedes estudiar para médico, dentista, lo que te guste. Yo lo hice por por hacer, hacer algo. básicamente. Y lo que hice fue, al terminar el liceo, empecé a hacer capacitaciones y cursos sobre el tema de entrenamiento, que era lo otro que también me gustaba a mí, tanto entrenamiento de boxeo como entrenamiento funcional, de musculación, y estudié sobre las ramas de la nutrición también. Bien. Y eso fue lo que me hizo llevar a desarrollar una profesión dentro Encontraste otra de pasión Montevideo. que tenías ahí como que reprimida, ya que Claro, no salió por el Y fútbol, muy entonces afín, sí, porque encontraste. sí, al sí. final es un Claro, al deporte Sí, fin igual. estuvo relacionado al Sí, deporte siempre. tiene mucha relación, aparte de toda la disciplina esa que trae claro. consigo el entrenar fútbol. Ujú. Me imagino que la llevaste al contexto del entrenamiento. Claro, lo que empecé a aplicarla fue a otro lado, pero igualmente el fútbol siempre lo tuve en paralelo, jugando ligas universitarias con amigos, jugando ligas de Montevideo y todo lo que hacía siempre estuvo enfocado en el deporte, que era lo que me apasionaba a mí, y en tratar de ejercer y tratar de vivir realmente de esa profesión, Claro. llevarlo a cabo así. Te recuerdas cuál fue ese primer cliente o esa primera persona que te pagó dinero por tú ayudarlo con uno de esos cursos o nutrición? ¿Cómo te sentiste con ese primer pago de a tú brindar un servicio de algo que te apasionaba y que estabas ayudando a otra persona? Sí, sí me acuerdo. Yo cuando terminé de estudiar, tomé un examen para entrar dentro de la escuela naval como instructor ahí y básicamente lo que tenía ahí era un sueldo. Era un empleado de la institución, que era el encargado del horario de la tarde del club, en la parte de gimnasio. Y ahí empecé a relacionarme más con el público que ya tenía el gimnasio, pero empecé a relacionarme con esa gente de una forma más directa en el tema de empezar a hacer como que trabajos paralelos, o sea, ya sea obviamente los planes de nutrición no iban incluidos dentro de lo que era el club en sí, en la institución, no Sí, pagaban por eso, sino que los empecé a hacer por fuera y empecé así a hacerme como que mi grupito de personas. darte a Claro. conocer. Y lo que hizo ese ingreso paralelo fue que yo me empezara a dar cuenta de que si yo las horas que le dedicaba a un empleo la podía dedicar a mi propio Emprendimiento, desarrollo de claro. Emprendimiento. negocio y de emprendimiento en este caso, me iba a ser más rentable, porque incluso aplicándole menos horas, trabajando específico para 6 o 7 clientes diarios, mi rentabilidad iba a ser más grande que trabajando de empleado únicamente para la institución. Entonces lo que hizo fue abrirme los ojos a eso y hacer que 2 años después de estar empleado en el club yo renunciara y decidiera empezar a Dedicarte. trabajar por mi cuenta, Sí, sí. emprender S- Sí, en tu sí, sí. negocio. Sé que eres una persona que te apasiona la lectura Sí, y también. que has aprendido mucho el tema de los libros. Cuéntame qué es lo más difícil porque sé que te gusta leer libros de emprendimiento y de negocios Ujú. empresariales y esas cosas,
¿qué es lo más difícil a la hora? Hay muchas personas que les gusta leer pero no ejecutan. Entonces, esa transición de leer algo y ponerlo en práctica, ¿qué sientes con respecto a eso que estoy diciendo? Y yo hay una frase que siempre digo, que la persona que lee y no aplica no tiene ninguna ventaja sobre la persona que directamente no lee. Entonces leer sin aplicar, o sea, no accionar en base a lo que uno está leyendo, básicamente no tiene sentido, porque uno se llena de conocimiento, pero el conocimiento se refleja a la hora de compartirlo o de llevarlo a cabo. Entonces, a la hora de aplicar conocimiento de un libro, yo no quiero caer en redundancia, ni mucho menos, pero de los primeros libros que leí fue el de Padre Rico, Padre Pobre. El clásico, y a mí me costaba entender cuando Kiyosaki decía que él prefería ganar $100 de forma pasiva a $1000 de forma activa. Y yo decía, oh, pero no puede ser, yo prefiero toda la vida trabajar como un caballo, pero ganarme los $1000 y no únicamente los 100 de forma pasiva, que a forma pasiva me refiero que esos $100 no dependieron de tu tiempo. Sí, claro. Exacto. Entonces, cuando yo empecé a llevar a cabo cuando a mí me empezaron a remunerar de esa forma, de una forma pasiva, empecé a darme cuenta que el ingreso pasivo podía ser mucho más grande que el activo, porque, por ejemplo, yo si les armo un plan de nutrición, ese plan de nutrición me va a dejar cierto ingreso a mí, obviamente, pero ¿qué es lo que pasa? Así como se los armo a ustedes, se lo puedo armar a toda una comunidad, 500, 600, 1000 personas, las que sean. Pero yo, por ejemplo, si mi ingreso depende de únicamente yo brindarles mi hora para entrenarlos en un gimnasio, yo no puedo entrenar a 500 personas por día. Claro, exactamente. te estás limitando. Exacto. Entonces, si bien cuando vamos uno a uno, si yo te entreno, obviamente te voy a cobrar más caro que armándote una rutina, un plan de nutrición, pero lo exponencial está de este lado. Lo que yo puedo hacer que crezca sin la necesidad de mi tiempo. Porque obviamente a vos te voy a cobrar, que te estoy entrenando presencialmente, 3 o 4 veces más caro, pero siempre voy a tener el límite horario. Yo, por ejemplo, si invirtiera una hora en vos, 25 personas en un día no puedo entrenar. Claro, claro. Pero asesorar a 25, 30, 100 personas sí lo puedo hacer. Pues. Hoy por hoy sé que ya no te dedicas a eso, sé que ya estás en otros rubros de negocio, que vamos a hablar más adelante sobre el tema, pero hoy por hoy hay muchos entrenadores personales que tienen muchísimo dinero trabajando online. Sí. Hay muchos más que los presenciales que siguen trabajando ahí presencialmente, que les va bien, pero que no logran ser escalables. Exacto.